Hola, bienvenidas y bienvenidos a este octavo webinar sobre los requisitos del estándar ISO 50001-2018. Mi nombre es Lázaro Flores Díaz. En este espacio, profesionales del tema nos expondrán los requisitos de la cláusula de mejora, por lo que dentro del ciclo de mejora continua nos encontramos ya en la última parte. En esta sección se conocerán los requisitos de no conformidades y acción correctiva y mejora continua. Comenzamos. Vamos a platicar sobre un elemento que está contenido en la sección de mejora de la norma 50001, enfocándonos a los temas de no conformidad y acción correctiva, como parte de las herramientas que un sistema de gestión de la energía ofrece para lograr la mejora del mismo. Es muy importante que primero, recordemos un poquito la intención, una de las intenciones principales de los sistemas de gestión de la energía. Durante toda la aplicación de la norma, continuamente vamos a estar encontrando referencias a la mejora del desempeño energético de la organización. Pero bueno, ¿cómo podemos medir esa mejora? Afortunadamente, la norma 50001 nos da parámetros muy específicos para evaluar esta mejora. Entendemos que el desempeño energético de una organización se basa en tres elementos muy importantes, que son los usos de energía que se tenga en la organización, los consumos que también se tengan dentro de la misma, y las eficiencias energéticas en los procesos en el desempeño de la organización. Si nosotros logramos impactos positivos en estos tres rubros, podemos hablar de la mejora del desempeño energético. Si estamos hablando de usos, es importante que tengamos apertura a nuevos usos, nuevas fuentes energéticos. En el tema de consumos, no necesariamente podemos cerrarnos en un consumo menor, sino podemos hablar de consumos más óptimos en cuanto a la relación de energía utilizada contra trabajo realizado. Y finalmente acabamos en el tema de eficiencia energética, que la eficiencia energética ya es la relación cuantitativa entre el trabajo entregado por una organización, por sus procesos, en relación con la energía que esté demandando. Si nosotros logramos una mayor eficiencia, menores consumos o consumos más óptimos y diferentes usos de la energía, podemos hablar de mejora del desempeño energético. Ahora bien, si nosotros durante la aplicación del sistema encontramos desviaciones que afecten de manera negativa a estos tres pilares del desempeño energético, debemos de reconocer la existencia de un problema y debemos de atender ese problema para evitar su recurrencia. Esta es la parte central de la mejora, del capítulo de mejora de la norma, y a lo que nos vamos a enfocar con la aplicación de las herramientas al detectar no conformidades y acciones correctivas. Pero bueno, también es importante que recordemos un poquito de la teoría, ¿no? A veces cuando escuchamos nosotros el término no conformidad dentro de un sistema de gestión de la energía, nos preocupamos porque decimos una no conformidad que es algo que no está cumpliendo, ¿no? Efectivamente, una no conformidad es un problema. Debemos de reconocer que es un problema que se presenta en la organización, y las normas de sistemas de gestión nos dan una definición muy escueta, pero también muy ilustrativa. ¿Qué es una no conformidad? El incumplimiento de un requisito. Si un requisito es una intención dentro de un sistema de gestión de la energía, cuando se presenta un problema que nos impide cumplir con esa intención, tenemos una no conformidad, incumplimiento con un requisito. Por el otro lado, tenemos la herramienta para atacar un problema de este tipo. Cuando tenemos una no conformidad, tenemos que atacarla con una acción correctiva o acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? Es una acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Aquí tenemos un primer consejo. Hay que evitar el confundir que la acción correctiva es esa acción emergente que nos va a ayudar a contener el problema o la consecuencia provocada por una no conformidad. No es eso una acción correctiva.
La acción correctiva es esa acción que va enfocada a eliminar la causa del problema, ¿sí? La clave es, la acción correctiva ataca la raíz del problema y buscamos evitar la ocurrencia o la recurrencia, en este caso, evitar la recurrencia del problema. Si nosotros atacamos un problema hoy y la siguiente semana se vuelve a presentar, nuestra acción correctiva, nuestras acciones correctivas no fueron eficaces porque no evitaron la recurrencia de ese problema. Entonces, esta es una primera reflexión que nos debemos llevar. La acción correctiva debe de atacar de origen el problema. De acuerdo a la experiencia que tenemos, obviamente, pues dentro de la teoría de los sistemas de gestión, estas herramientas han existido. Sabemos perfectamente que en la cultura de los sistemas de gestión de la calidad son los que llevan la pauta, es donde las empresas tienen más experiencia, y esta experiencia es lo que nos pues trae a presentarles esta ruta, que es la ruta clásica para atender un problema, o sea, para atender una no conformidad dentro de una organización. La primera etapa, como todo problema, es reconocer que existe el problema, detectar el problema. Dentro de un sistema de gestión de la energía hay diferentes fuentes, ¿no? Aquí ponemos algunas de las más representativas, como por ejemplo el análisis de indicadores, ¿sí? El sistema de gestión de la energía se basa en indicadores de desempeño energético, en el establecimiento de líneas base energéticas, metas, objetivos energéticos. Todos estos son indicadores que alimentan el sistema. Si nosotros en ese análisis detectamos que uno de estos indicadores no se está cumpliendo, pues estamos detectando una desviación, o sea, una no conformidad. Otro elemento también importante son las auditorías energéticas. El capítulo de los capítulos más robustos de la norma 50.001, pues abarcan el tema de las auditorías energéticas. Las auditorías energéticas son un ejercicio muy interesante dentro del sistema de este tipo, que nos ayudan a encontrar desviaciones en nuestros comportamientos energéticos, en nuestro perfil energético, en el desempeño energético de la organización. Y bueno, pues obviamente una vez que detectamos esos problemas, que son no conformidades, pues tenemos que atacar la raíz de los mismos. Otra fuente de detección son las auditorías internas o externas. Las auditorías, ¿sí?, que no son las mismas que las auditorías energéticas, sino son las auditorías que ya sea personal interno o personal externo a la organización, nos aplican para que podamos nosotros detectar qué grado de conformidad tenemos con la norma 50.001, con requisitos regulatorios o incluso otros requisitos. Si durante una auditoría de este tipo encontramos un problema, lo catalogamos como no conformidad y lo tenemos que atacar. Y otra de las fuentes, insisto, no son limitativas, puede haber más fuentes, pero son las clásicas, es la evaluación del desempeño. La norma también trae un capítulo de evaluación de desempeño, donde a través de la revisión del cumplimiento con los indicadores de desempeño energético, con los objetivos y las metas energéticas, nosotros podemos detectar problemas, podemos detectar incumplimientos, desviaciones, como bien lo veíamos en las definiciones, pues una desviación a un requisito, un incumplimiento con un requisito, pues es una no conformidad. Entonces, el primer paso es detectar el problema, reconocerlo. El siguiente paso es reaccionar ante el problema. Aquí tenemos que ser cuidadosos porque en ocasiones confundimos la reacción con ya la solución del problema y el cierre del mismo, ¿no? Por ejemplo, si encontramos una gotera, ¿sí?, una fuga de combustible, pues pensamos que, bueno, ahí está la no conformidad, fuga de combustible, sellamos la etapa del proceso donde se presenta la fuga de combustible, y en ocasiones cometemos el error de pensar que con eso ya atendimos el problema. Pero realmente no, realmente estamos solamente reaccionando al problema. Esta acción de reacción, le llamamos acciones de contención, acciones emergentes, correcciones simplemente, y son acciones que van enfocadas a tomar el control del problema. En ocasiones, cuando se presenta la no conformidad, pues nos desbalancea,
nos saca del proceso, de esa zona de confort, y bueno, pues tenemos que reaccionar. Atendemos de manera emergente, controlamos el problema a través de estas acciones de corrección, o en ocasiones pueden ser también concesiones. Hay ocasiones donde el incumplimiento del requisito nos lleva a reconocer que no hay una solución, que no hay una solución definitiva y por lo tanto tenemos que vivir con esa desviación. En esas ocasiones, lo que se documenta y lo que nosotros aconsejamos es documentar una concesión. Obviamente esto, pues, recomendamos que también se documente en el procedimiento aplicable de acciones correctivas para que indique quiénes son las personas con la competencia y la autoridad necesarias para autorizar una concesión a un problema o permitir la desviación, ¿sí? Pero bueno, todas estas actividades enfocadas en la etapa de reacción. Contenemos nuestro problema, lo controlamos, ya que estamos con esa tranquilidad de que el problema, la situación de emergencia no está evolucionando, entonces tenemos que entrar en la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación es lo que comúnmente también conocemos como pues, el análisis de causas. Nos enfocamos a revisar qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, ¿sí? Analizar llegar a la raíz del problema para atacar esa raíz y por lo tanto revisar que el problema no se vuelva a presentar. Esta es una de las etapas primordiales, es una de las, en la teoría es pues la columna vertebral, porque si no hacemos un buen análisis de causas al problema, podríamos cometer el error de tomar acciones que no eran las adecuadas, ¿sí? A veces la precipitación, a veces las presiones externas hacen que tomemos decisiones aceleradas y que no hagamos un adecuado análisis de causas. Una vez que hacemos el análisis de causas, proponemos las acciones correctivas, pero desde la visión de atacar el problema de raíz, ¿sí? No estamos nosotros atacando la no conformidad, estamos atacando la causa raíz. Y en ocasiones, pues nos vamos a encontrar con que la causa raíz, pues es algo totalmente distinto, es algo que no imaginábamos que estuviera relacionado con el origen del problema, con la no conformidad. Implementamos acciones correctivas y aconsejamos que estas acciones correctivas contemplen algunos factores, como precisamente cuál va a ser la metodología, cómo vamos a atacar un problema, con qué acciones, qué recursos necesitamos. En ocasiones los recursos van desde, no necesariamente financieros, ¿no? Recursos como personal, como conocimientos, competencia, infraestructura, son los recursos que posiblemente necesitaremos para hacer una adecuada implantación de las acciones correctivas. También es importante determinar quién es la persona o las personas responsables o el equipo responsables de la implantación. Esto también es bien importante. El atacar a las acciones correctivas es una labor de equipo. En el comportamiento humano se ha demostrado que trabajando en equipo se logran mejores resultados. Si formamos un grupo interdisciplinario que a través de lluvia de ideas nos propongan cómo atacar esa causa raíz, nos va a ayudar a tener una lista de acciones correctivas realmente eficaces y que vayan enfocadas a atacar el origen del problema. Y también otra recomendación es que pongamos fechas compromiso. ¿Cuándo se tienen que atender estas acciones? ¿Cuándo se tienen que implementar? Y aquí pues no hay de otra, ¿no? Fechas compromiso para que revisemos en esas fechas si estamos cumpliendo con esas acciones, con esos compromisos. Y finalmente una etapa que en ocasiones también olvidamos. En ocasiones nos emocionamos con la implementación de las acciones, cerramos las acciones y decimos, perfecto, con esto ya atacamos el problema y damos por cerrado el caso. La teoría de atención a no conformidades nos pide también que revisemos la eficacia. Y si se dan cuenta ustedes, pues hemos estado también haciendo mucho hincapié en atacar y evitar que un problema que ya se nos presentó, una no conformidad, vuelva a ocurrir. Entonces, para esto tenemos que determinar una etapa de revisión de la eficacia de nuestro plan de acciones correctivas.
¿Cómo podemos presumir que nuestro plan fue eficaz? Pues demostrando que el problema, la no conformidad que se atacó, no se vuelve a presentar en este proceso, en esta área, en esta instalación, o en instalaciones o en áreas distintas, ¿sí? Pero dentro de la misma organización, ¿sí? Eso también es bien importante, porque a veces nos enfocamos nada más en atacar el problema desde una visión micro, preocupándonos nada más por esta área que a mí me corresponde, pero no tenemos una visión global para investigar si esto también se podría presentar en alguna otra área de la organización. A esto, pues, le conocemos como pues, las lecciones aprendidas, ¿no? Hacer nuestro catálogo de lecciones aprendidas, difundirlo con nuestros colegas dentro de la organización para que a ellos no les vaya a pasar lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida real a veces vamos conduciendo y, bueno, vemos un bache en alguna avenida y si tenemos un grupo de vecinos o de familiares, mandamos ahí por el sistema de mensajería un mensaje, ¿no? Cuidado en tal avenida porque hay un bache, les aviso para que no vayan a caer. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer también en la organización. Trabajar en equipo, informarle a nuestros colegas de los riesgos, de los problemas potenciales, del problema que se nos presentó, cómo lo atacamos, qué fue lo que aprendimos, para que ellos también lo tomen en cuenta y se evite que el problema se vaya a presentar en alguna otra etapa del proceso de la organización. Cabe la posibilidad, ¿sí? Tampoco no todo es perfecto, cabe la posibilidad de que nuestro plan de acciones correctivas no haya sido eficaz. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues no nos tenemos que lamentar, no nos vamos a cerrar nada más en señalar quién se equivocó o dónde estuvo el error. Tenemos que volver a trabajar y entonces regresamos a la etapa de análisis de causas, ¿sí? Volvemos a hacer un análisis de causas y ahora ya tenemos más información porque ya tuvimos una primera experiencia que no funcionó. Nuevamente hacemos un análisis de causas, planteamos acciones correctivas con estas etapas que les mencioné y volvemos a revisar la eficacia de ese segundo plan de acciones, ¿sí? La norma, ¿sí? La norma no me dice que yo tenga un número máximo de revisiones de análisis de causas, ¿sí? Lo ideal es que pues quedara la primera, ¿no? Pero bueno, también es importante reconocer que puede haber errores, ¿sí? Gran parte del aprendizaje también se basa en pues, ensayos en prueba y error. Entonces, puede haber una segunda sesión de análisis de causas, esperando que ya en esa sesión se le dé al clavo. Esta es la ruta clásica para atender no conformidades. Pero, bueno, nosotros, con base en la experiencia que hemos tenido en esta historia de sistemas de gestión de la energía, que pues en México es poca la historia, pero ya tenemos algunos añitos que nos han dado información valiosa, pues nos hemos encontrado algunos de los hallazgos clásicos. Curiosamente, pudiéramos, y algunos de los que nos están observando, podrían decir, oye, pues efectivamente, algunos de esos casos yo lo he tenido. Es clásico. Por ejemplo, uno de las no conformidades más recurrentes es el incumplimiento con procedimientos manuales instructivos propios de la organización, propios del sistema de gestión de la energía. En ocasiones, en ese afán de lograr un sistema de gestión de la energía eficaz, que nos lleve a la mejora, documentamos nuestros procesos con requisitos que pueden ser de utilidad, claro que sí, o en ocasiones son requisitos que nos complican más la operación. Y entonces, en las auditorías, los que nos dedicamos a esto, en auditorías de sistemas de gestión, pues encontramos que ponen requisitos muy puntuales, muy exactos en su documentación, pero en la práctica no lo están haciendo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con formatos, por ejemplo, de mantenimiento, que deben de traer la firma del que es responsable de mantenimiento, del que supervisa el mantenimiento, del que aprueba el mantenimiento y hasta de la dirección general, ¿no? Cuando en la práctica vemos que solamente con registrar quién hizo el mantenimiento y quién lo supervisó, pues es suficiente, ¿no? Pero a veces en ese afán de hacer un sistema perfecto, pues le metemos requisitos que en la práctica no nos dan mucho valor, ¿no? Y eso hace que cuando nos hagan una auditoría, pues nos levanten la clásica no conformidad porque los formatos de mantenimiento no vienen con la firma y el sello de la dirección general, ¿no? Entonces, esos son un ejemplo clásico. Otro ejemplo de no conformidades comunes es el incumplimiento con objetivos y metas energéticas.
efectivamente, si yo pongo objetivos y metas energéticas, mi intención es lograrlas. Pero a veces, pues se presenta un problema, ¿no? No todo se puede controlar. Y ese problema provoca que yo no alcance mi objetivo o mi meta energética. Obviamente, al ser un requisito del sistema y al incumplirse con ese requisito, pues caemos en una no conformidad. Otro clásico es el incumplimiento con requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos. También, sobre todo en la parte energética, lo hemos también visto, este tema requiere de conocimiento, requiere de tener acceso a las fuentes de información y en ocasiones se nos pasan, ¿sí? En ocasiones se nos pasa cumplir con algún requisito. Por ejemplo, si lo estuvimos viviendo a partir de los últimos años con el famoso código de red, ¿sí? En la parte eléctrica, donde de acuerdo a los requisitos reglamentarios aplicables, pues nosotros tenemos ya, las empresas, tenemos que presentar un reporte, ¿sí? En el tema del código de red, ¿no? Vimos que algunas empresas no tenían considerado esto porque no estaban enteradas, ¿no? Bueno, pues aquí no podemos poner en nuestro análisis de causas que la culpa la tiene la instancia regulatoria correspondiente porque no me avisó, ¿no? Nosotros tenemos como integrantes de un sistema, como colaboradores de una organización, por lo menos saber cuáles son las fuentes de información que debemos de estar monitoreando continuamente para conocer cuáles son los requisitos legales y reglamentarios y dar cumplimiento con los mismos. Porque si no cumplo con ellos, pues obviamente hay una consecuencia por el incumplimiento con esa disposición y también es una no conformidad dentro de mi sistema de gestión de la energía. Otro tema importante es el tema de los controles operacionales. También hemos encontrado que muchas no conformidades se van por este camino porque a veces ponemos controles operacionales que no nos dan mucho valor, ¿sí? A veces nos ponemos hasta indicadores de temperatura ambiente, cuando para mi proceso la temperatura ambiente no tiene un impacto significativo, ¿no? Depende del proceso. A veces ponemos controles operacionales difíciles de lograr o a veces descuidamos los controles operacionales que sí son necesarios para mi proceso, ¿sí? Y curiosamente el auditor, el día de la auditoría, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el famoso dedo del auditor? ¿Sí? Pues lo encontró, ¿no? Dice, caray, no me había pasado esto, nunca había rebasado este parámetro y justo el día de la auditoría lo rebasamos. Es un caso extraordinario. Bueno, pues no son tan extraordinarios, ¿no? En la experiencia que tenemos auditando empresas, hemos encontrado que tienen esa tendencia. Adquisiciones también, ¿sí? Tenemos procesos de adquisiciones basados en la eficiencia energética de acuerdo al requisito aplicable de la norma, le tenemos que informar a nuestros proveedores y en ocasiones alguno de esos requisitos se nos va, ¿sí? No hacemos una adecuada evaluación del proveedor tomando en cuenta el desempeño energético, no lo registramos de acuerdo a nuestros procedimientos o instructivos internos, no pedimos el cumplimiento con algún requisito legal o regulatorio cuando adquirimos un producto que tiene un impacto significativo en mi desempeño energético y pues también hemos visto ahí no conformidades. Y finalmente también, bueno, no estoy diciendo que es la única, pero en el tema de las competencias también hemos encontrado que en ocasiones, pues en los perfiles de puesto, en las descripciones de puesto, ponemos ciertos niveles de competencias para personal que tiene influencia en mi sistema de gestión de la energía y no lo estamos cumpliendo, ¿sí? Porque a veces cometemos el error de crear perfiles con base en la persona que está actualmente en ese puesto y no tomamos como referencia lo ideal, en la competencia ideal que debería de tener esa persona que está en el puesto. Estos son algunos ejemplos de clásicas no conformidades en los sistemas de gestión de la energía. Bueno, esta herramienta es muy básica, muy conocida, ¿sí? La traemos de los sistemas de gestión de la calidad, pero pues les aconsejamos cuando estamos nosotros trabajando en una no conformidad y en la etapa de análisis de causas, utilizar este diagramita que se llama espina de pescado. En esta diagramita consta de dos componentes, de el problema, o sea, reconocer cuál es el problema, cuál es la no conformidad, y lo dividimos en 6 secciones, ¿no? Algunos le llamamos las 6 M's, ¿sí? Que posiblemente son las que pudieron tener algún impacto en el problema. La maquinaria, nos referimos a la infraestructura, ¿sí? A los equipos que necesito para operar mi organización.
El método nos referimos a todos esos instructivos, instrucciones, manuales, procedimientos, metodologías que hemos implantado dentro de nuestra organización. La mano de obra se enfoca al personal, ¿sí? Personal calificado, competente, sensibilizado, ¿sí? Para operar el sistema de gestión de la energía. Materiales nos referimos a los insumos que necesito. Puede ser desde algo tangible como materia prima o puede ser algo como la energía. ¿Sí? Obviamente la energía también es un insumo dentro del sistema de gestión de la energía. Si tengo algún problema con este material, pues me va a afectar la intención. Medio ambiente no es un tema ambiental, ¿no? Es un tema del ambiente necesario para realizar el trabajo. En ocasiones también, si yo necesito ciertas condiciones controladas en mi proceso para tener un buen desempeño energético, si lo descuido, puedo tener un problema. Y finalmente, medición, que es el bloque que se enfoca a todas las metodologías que yo tengo para evaluar el desempeño, evaluar indicadores, evaluar el cumplimiento con requisitos reglamentarios, evaluar objetivos y metas. Ponemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Obviamente estos son ejemplos. Cuando el problema es originado por personas, en ocasiones lo clásico es que me falle la competencia de la persona, ¿sí? La persona no estaba entrenada, no estaba capacitada, la persona no tenía experiencia o la persona no estaba sensible. En ocasiones nuestros controles operacionales dependen de la supervisión de una persona. Si esta persona no está convencida de la utilidad de su función, no está sensibilizada, puede causar un problema. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la maquinaria, ¿no? Cuando una no conformidad es originada por el tema de la infraestructura, en ocasiones es porque la maquinaria es obsoleta, porque no se le dio el mantenimiento adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un análisis de causas utilizando la herramienta de el diagrama de la espina de pescado. Otro ejemplo que tenemos, y este es muy, muy básico también, se llama el de los 5 porqués, ¿sí? Muy sencilla, pero muy ilustrativa. Esta técnica de análisis de causas consiste en preguntarnos por lo menos 5 veces qué fue lo que ocasionó un problema, ¿no? Les presento un ejemplo, ¿no? Sucedió en una empresa que transportaba contenedores, una empresa que su infraestructura, su maquinaria eran tractocamiones con plataforma y se dedicaban a transportar contenedores, ¿no? entre el puerto y una ciudad del interior de la República. El problema que se detectó es el consumo de combustible mensual se incrementó, ¿no? Entonces, bueno, se reúne un equipo multidisciplinario, operativos, administrativos, los que llevan el control de combustibles, los que llevan el mantenimiento de los equipos, y se empiezan a preguntar, ¿no? ¿Por qué aumentó el combustible? Porque las recargas de combustible de los tractocamiones aumentó. ¿Por qué aumentó esto? Los tractocamiones estaban demandando mayor combustible. ¿Y por qué? Los conductores estaban sobreacelerando los tractocamiones. ¿Y por qué se dio esto? Los conductores estaban buscando hacer menos tiempo de recorrido. Por eso aceleraban los tractocamiones. ¿Y por qué estaban buscando hacer menos tiempo de recorrido? El esquema de bonificación a los conductores consideraba el número de viajes realizados por turno. Entonces, los operadores aceleraban más, revolucionaban más los motores para, desde su idea, hacer menos tiempo y hacer más viajes en un turno y, por lo tanto, percibir más dinero. Si se dan cuenta, la causa raíz a la que se llegó, pues no nos imaginábamos. Nosotros cuando pensábamos en consumo de combustible, seguramente nuestra primera idea fue, el equipo está obsoleto, falta mantenimiento, ¿qué está pasando? En realidad, a lo que se llegó fue a modificar el método de bonificación de los conductores. No se les iba a dar un bono por viajes, número de viajes, sino por rendimiento de combustible, ¿no? Obviamente llevando un control y los conductores que tuvieran un mejor rendimiento en kilómetros por litro de combustible iban a recibir esa ventaja, ese bono. Con esto, los conductores ya no se iban a preocupar por sobreacelerar o sobre revolucionar los motores, sino por manejarlos de manera más eficiente. Obviamente, otra acción para lograr esto fue un programa de capacitación en buenas prácticas de manejo de tractocamiones, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de análisis de causas. Si se dan cuenta, es muy sencillo, son los 5 porqués, pero muy ilustrativo. Aquí lo importante es que
que tengamos una mentalidad abierta enfocada a solucionar el problema, ¿no? Estos son dos ejemplos de análisis de causas que les presentamos. En la implantación de acciones correctivas es bien importante que tomemos en cuenta estos dos factores. Si bien les mencionaba, un buen análisis de causas es indispensable para lograr un plan de acciones eficaz, también es importante la atención exitosa de la no conformidad a través de las acciones correctivas que propongamos. Hay que evitar tener buenas intenciones. Este es un error muy común, ¿sí? El personal no estaba sensibilizado. Acción correctiva, hablar con el personal y decirles que no lo vuelvan a hacer. Es más, hasta conseguimos una carta firmada del personal donde dicen que ya no lo van a volver a hacer, ¿no? Hay que evitar el tema de las buenas intenciones. Esto es muy subjetivo, no nos va a ayudar como una acción correctiva, ¿no? También evitar la visión de situaciones extraordinarias. Es que es la única vez que pasó. Nunca había pasado, ¿sí? Es un caso en un millón. Si se presentó el problema, ya es una no conformidad. Entonces, no lo veamos como visión de, pues no hay que atacarlo, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya no se va a volver a presentar. Fue algo extraordinario, no creemos que vuelva a pasar. Esa visión de no creemos que vuelva a pasar también nos daña mucho, no ayuda mucho, tenemos que evitar eso. ¿Qué debemos de buscar en la implantación de acciones correctivas? Compromiso de las personas, ¿sí? Sensibilización de las personas, visión y aceptación del cambio. También en muchas ocasiones una no conformidad surge porque alguien estuvo trabajando mucho tiempo en lo mismo y durante mucho tiempo no había pasado nada, ¿sí? Una persona con mucha experiencia, ¿sí? Sin embargo, cuando le presentan una nueva metodología para trabajar, se presenta la resistencia al cambio. Debemos de tener la visión de cambio, estar dispuestos a cambiar, a reconocer que puede haber una nueva idea distinta a la que manejamos durante muchos años, que nos puede dar buenos resultados. Y caemos en la innovación, ¿sí? Continuamente buscar la innovación, buscar nuevas ideas. La creatividad también está asociada a esto. Por eso es importante que cuando se arme un grupo de trabajo para atender una no conformidad, sea multidisciplinario y personas con esa actitud de buscar nuevas ideas, de innovar. Y bueno, las acciones correctivas también deben de ser objeto a un seguimiento, porque si las dejamos en el aire, si no les damos seguimiento, pues puede que no se implanten. ¿Cómo verificamos la eficacia del plan de acciones? Hay que determinar una fecha compromiso para regresar a verificar la eficacia, ¿sí? Determinar quiénes son las personas responsables de monitorear la eficacia del plan de acciones, darle seguimiento en fecha. Si puse una fecha, pues asegurarme que en esa fecha nos regresemos a verificar la eficacia, confirmemos la eficacia, recuerden, confirmar que el problema no se volvió a presentar y documentar todo esto en nuestra bitácora de lecciones aprendidas para compartirlo con el resto del equipo. Básicamente con este tema es como nuestra metodología de atención a no conformidades pues se estaría cerrando, ¿no? Con la eficacia la confirmación de la eficacia de nuestro plan de acciones. Pues en conclusión, es bien importante, ante la ocurrencia de un problema debemos de atacar inmediatamente sus consecuencias. Estas son las acciones de contención. Debemos, una vez que se supera esa situación de emergencia, la provocada por el problema, por la no conformidad, debemos desarrollar un buen plan, un buen análisis de causas para atacar el problema de raíz, dar al clavo. Una vez que damos al clavo y una vez que atendemos el origen del problema, debemos de asegurarnos de manera adecuada y dar un seguimiento al cumplimiento de los compromisos, o sea, dar seguimiento a las acciones correctivas. Y bueno, finalmente reconocer que la atención a no conformidades no es una labor engorrosa o burocrática dentro de un sistema de gestión de la energía. Es una herramienta muy noble la atención a no conformidades, la implantación de acciones correctivas, y esta herramienta nos apoya para evitar la recurrencia de problemas en nuestro sistema de gestión de la energía. Mejora continua. El numeral 10 de la norma ISO 50001-2018 nos habla de la mejora, un sistema de gestión de la energía
es eficaz solamente si la información que contiene es representativa y de calidad. Esa información contiene los resultados de la evaluación del desempeño, que a su vez son las salidas de la aplicación de los procesos, metodologías y criterios para establecer el marco de trabajo y la planificación energética. Con base en el análisis de la información obtenida, se tienen que emprender acciones para demostrar el nivel de progreso alcanzado, las barreras identificadas y los beneficios obtenidos, en cuanto a las barreras o desviaciones significativas. 10.2. Mejora continua. Un sistema de gestión de la energía involucra un proceso de mejora continua, que debe ser reforzado de manera periódica. La frecuencia, el alcance y la escala de tiempo de las acciones que apoyan el proceso están determinadas por la organización, de acuerdo con su contexto, factores económicos y otras circunstancias. El logro de un desempeño energético mejorado es el resultado del análisis del desempeño energético presente, más el diseño y la aplicación de los planes de acción. La mejora puede mostrarse de varias maneras. Por ejemplo, con la reducción en el consumo de energía normalizada para el alcance y límites del sistema de gestión de la energía, así como el progreso hacia las metas energéticas y la gestión de los usos significativos de la energía. Algunas maneras de demostrar la mejora del sistema de gestión de la energía de una organización son el reconocimiento de manera independiente mediante mecanismos como la participación en programas voluntarios impulsados por el sector gubernamental, asociaciones o en el ámbito de la cadena de valor, o bien la certificación del sistema de gestión de la energía, como un elemento que brinda respaldo y sustento a las partes interesadas. En conclusión, el numeral 10 de la ISO 50001-2018 se divide en dos subnumerales. 10.1, no conformidad y acción correctiva, en el cual se debe considerar, reaccionar, acción de control y consecuencias ante la detección de hallazgos, evaluar, revisión y análisis, causas y responsabilidades, implementar acciones correctivas, revisar su implementación y verificar su eficacia. El 10.2, mejora continua, debe mejorar idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la energía, así como demostrar la mejora continua y desempeño energético. Para cerrar, podemos observar que la mejora se encuentra en la parte final del ciclo planear, hacer, verificar, actuar y también como último requisito del estándar. En cuestión del requisito de no conformidades, debemos recordar que una vez identificadas, debemos como organización reaccionar y tomar las acciones necesarias para controlar, corregir y ocuparse de las consecuencias. La mejora continua del desempeño energético es parte de los requisitos del SGEN, por lo tanto es obligatorio su cumplimiento. Y hay que recordar también que para esto, en el caso de la mejora continua, la organización busca optimizar sus operaciones e incorporar dentro de su cultura organizacional sin perder de vista la dirección estratégica de negocio o servicio que brinda. Muchas gracias por su atención a todas las sesiones. En la CONUE estamos para orientarlos en el proceso de integración de su sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001 en su versión 2018. Los invitamos a descargar el manual o la guía de implementación e interpretación de los requisitos. Mucho éxito en su proceso de implementación y hasta pronto. Muchas gracias. Gestionar la energía también es bienestar.